Y entonces comenzamos pues la clase para cuarto de secundaria de biología. Ya, jóvenes. Ya, entonces miren, la fotosíntesis es un proceso anabólico. ¿Por qué es anabólico? Tomen apunte, ya siempre les he dicho, porque a partir de sustancias simples como el dióxido de carbono y el agua, ya se producen pues moléculas orgánicas, azúcares sobre todo, glucosa, ya animales, animales era respiración. Me dice acá respiración, ajá. Me dice Guzmán Benjamín. Ya, entonces, a partir de dióxido de carbono y agua se producen pues moléculas orgánicas, como la glucosa, eh, el, el, las proteínas, las grasas, pero sobre todo el almidón bajo la forma de moléculas, la glucosa bajo la forma de moléculas de almidón, ¿no? Vemos acá, la hoja es el órgano que participa, que realiza la mayor parte, casi por decir toda la fotosíntesis, porque ahí están los cloroplastos. Entonces, que miren acá, se absorbe dióxido de carbono, agua y sales minerales, y se produce oxígeno y vapor de agua. ¿Ya? Entonces, ahí vemos ya la célula vegetal, que ya nosotros conocemos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los cloroplastos, que son las organelas que realizan la fotosíntesis, ¿no? Los cloroplastos. Ahí está. Estos dos organelas color verde, ¿no? Son las que contienen la clorofila, ¿no? En la célula vegetal. Ojo, acá está mayor aumento. La vacuola, el núcleo, todo lo que ya sabemos, retículo endoplásmico rugoso, liso, mitocondrias, etcétera, ¿no? Entonces, el órgano que realiza la mayor parte de la fotosíntesis es la hoja, ¿no? Observen ahí las partes de la hoja. El profe, ¿dónde se fue? Entonces, nos vamos a enfocar en la hoja, porque la hoja es, como les digo, el órgano que realiza la fotosíntesis. Ya, aquí tenemos las partes de la hoja. Miren, ahí tenemos una vista microscópica de las células epidérmicas de una hoja, ¿no? Con sus abundantes cloroplastos. Entonces, tienen así formas hexagonales, y esas bolitas verdes son los cloroplastos. Y acá vemos, miren, por ejemplo, una hoja, hemos hecho un corte y estamos observando
su estructura interna, ¿no? Esto se llama mesófilo. Ya, acá tenemos, miren, la columna, esta columna acá están las células epidérmicas que equivaldrían a la, como decir, la piel, ¿no? Para los animales, el tejido epitelial, en las plantas es el tejido epidérmico, tanto del haz como del embés, ¿no? Y dentro, miren, todo un relleno de tejido parenquimático con abundantes cloroplastos, ¿no? Acá tenemos las células en empalizada, ya con bastantes cloroplastos, miren, y las células, estas de acá, las células lagunares, ya también llenas de cloroplastos, ¿no? Que tenemos el tejido conductor, tenemos el ciclema y el floema, ¿no? Los ostiolos que sirven para el intercambio gaseoso. Ya, y acá ya estamos, miren, viendo, hemos sacado una célula nomás, miren, ¿no? Del parénquima lagunar, y acá estamos viendo, ¿no? Que una célula, una de estas contiene los cloroplastos, ven acá, con todas las estructuras características de una célula vegetal, ¿no? Retículo endoplámico, mitocondrias, etc. Ahí está. Está el parénquima lagunar, parénquima en empalizada, pero todo está lleno de cloroplastos, ¿no? Ya. Acá el floema, el xilema, la epidermis. Acá miren el ostiolo cómo realiza el intercambio gaseoso, ¿no? Recuerden que los ostiolos son las estructuras que realizan el intercambio gaseoso tanto en la respiración como en la fotosíntesis, ¿no? En la fotosíntesis absorben dióxido de carbono y agua y arrojan oxígeno, ¿no? ¿Ya? Y en la respiración hacen al revés, ¿no? Absorben oxígeno y botan el dióxido de carbono y agua, ¿no? Con producción de energía. Recuerden que las plantas también respiran, ¿no? No solamente hacen, igual que los animales, también respiran, ¿no? Aparte de hacer la fotosíntesis. ¿Ya? Acá tenemos de nuevo, ¿no? El parénquima, esto se llama el mesófilo de la hoja, ¿no? Enfocamos el corte de hoja porque ahí es donde están los cloroplastos, ¿no? Entonces, parénquima en empalizada, parénquima lacunar, acá tenemos el xilema y el floema, ¿no? Los vasos conductores. Xilema, floema. Estoma. Ahí está. Xilema y floema, ¿no? Xilema es, por ahí circula la savia bruta y en el floema la savia elaborada. Ahí está. De nuevo, las células epidérmicas de la hoja, ¿no? Con abundantes cloroplastos. Corte de hoja, ya. Tenemos una célula, estamos sacando acá, de una célula nomás, y vemos, y ya vemos de la célula, estamos sacando un cloroplasto, ¿no? El cloroplasto, como ustedes ya recordarán, es una organela de doble membrana, ¿no? Tiene una membrana externa, una membrana interna, un espacio interno llamado estroma, ¿ya? Y en el interior tiene su ADN y tiene estas estructuras que ven acá que se llaman granas. Granas, miren, parecen un apiñamiento de monedas, ¿no? Cada monedita, por decirlo así, es una membrana que se llama tilacoide. Tilacoide, tilacoide, tilacoide. El conjunto de tilacoides van a ser un grana, ¿no? Aquí es donde se encuentran los cloroplastos. Perdón, aquí es donde se encuentra la clorofila. Entonces la clorofila se encuentra a nivel de los tilacoides de los granas, ¿no? Un conjunto de tilacoides vienen a ser un grana.
Entonces, acá es donde se realiza la absorción de la luz. Vemos acá, mire, ¿ve? Ya, entonces, ven acá es donde se realiza todo el intercambio, ¿no? La producción de adenosín difosfato, se convierte en adenosín trifosfato, la fosforilación fotosintética, en NADP se convierte en NADPH, ¿ya? Y acá ves, a este nivel es que se absorbe el agua, ¿no? Y el agua y la luz solar, miren acá, para liberar oxígeno, ¿no? Y se captura, pues, dióxido de carbono a nivel del estroma del cloroplasto, ¿no? Ya, entonces, acá vemos este lado la fase luminosa y la fase oscura, ¿no? De la fotosíntesis. Entonces, en la respiración, en la fotosíntesis se libera oxígeno, pues, ya, y vapor de agua, ¿no? Y se absorbe dióxido de carbono, luz solar, agua y sales minerales. Entonces se produce todos los alimentos que comemos, harinas, papa, yuca, camote, etcétera, y se produce y se libera oxígeno, ¿no? Todo a nivel de la hoja, ¿no? Acá está. El cloroplasto, su estructura interna, el ADN, acá tenemos el apiñamiento de monedas, y a cada monedita viene a ser un tilacoide, ¿no? Tilacoide, un conjunto de tilacoides van a formar un grana, ¿no? Ahí es donde se realiza la absorción de luz, ¿ya? Entonces tienen la membrana externa, la membrana interna, ¿no? Y el espacio todo se le llama estroma, ¿no? Y acá está el ADN, miren. Ahí está de nuevo, otro corte de cloroplasto. Enfocamos el cloroplasto porque el cloroplasto es el plastidio donde se realiza pues la absorción de luz, ¿no? Ahí tenemos, ¿ven? Membrana externa, membrana interna, estroma, ya, el ADN. Acá tenemos los ribosomas, ¿no? Los gránulos de almidón, que son el producto de la fotosíntesis, ¿no? Y acá tenemos, miren, los granas, ¿no? Los granas, ¿no? Formados por tilacoides. Cada monedita, por decirlo así, es un tilacoide, ¿no? El estroma, a nivel del estroma es que se realiza la fase oscura, y a nivel de los tilacoides de los granos, la fase luminosa, ¿no? Ahí tenemos membrana externa, membrana interna, espacio entre las membranas. Y acá hemos sacado, mira, un cloroplasto, ¿no? Lo estamos viendo a un tamaño gigante, por decirlo así, de una hoja, mira, hoja, le sacamos una célula y a su vez de esa célula estamos sacando un cloroplasto, ¿no? Ahí está de nuevo, la célula vegetal con abundantes cloroplastos. Y entonces, jóvenes, la fotosíntesis viene a ser entonces un proceso anabólico, porque a partir de sustancias simples, como le digo, el agua y el dióxido de carbono y la luz, y en participación de la luz solar y la clorofila, se producen pues moléculas orgánicas con desprendimiento de oxígeno, ¿no? Y entonces, acá está, los elementos que intervienen, la luz solar, el dióxido de carbono, el agua y la clorofila, ¿no? A nivel del cloroplasto. Entonces, se producen sustancias más complejas, los alimentos, todo lo que comemos, por eso es anabólico, ¿no? ¿Por qué es, tomen apuntes, ¿por qué es endergónico o endotérmico? Porque almacena energía. ¿Ya? Y es anabólico porque convierte sustancias simples en sustancias complejas, ¿no? ¿Ya? Por eso es anabólico, ¿no? Es un proceso anabólico, y endotérmico porque almacena energía. Entonces viene a ser una reacción química donde la luz solar, la energía luminosa, se convierte en energía química. ¿Ya? Esa energía química es la que está representada o contenida en los alimentos, ¿no? ¿Ya? En general, sobre todo en almidón, yuca, papa, camote, trigo, ese es almidón, ¿no? Y el almidón, ustedes saben que está formado por cadena de moléculas de glucosa, ¿no?
Entonces es la fuente de la formación de alimentos. Entonces acá dice, ¿no? En este proceso el dióxido de carbono y el agua en presencia de la clorofila y la energía solar se transforman en glucosa. ¿Ves? Ahí está. Luz solar, clorofila, ya. Entonces la planta desprende, forma alimentos, el agua, sales minerales, el dióxido de carbono y forma, en presencia de la luz solar, ya, forma azúcares, ¿no? Sobre todo, ¿no? Entonces el agua ahí se viaja hasta la hoja, donde será usada para fabricar los carbohidratos. Acá a nivel de la hoja es que la savia bruta viene a ser la mezcla del agua con las sales minerales, ¿no? El agua y las sales minerales ya, que absorbe la planta llegan a la hoja y en la hoja se convierten en savia elaborada. O sea, la savia elaborada es mezcla de agua, sales minerales más moléculas orgánicas. Entonces dice la savia bruta es agua y sales minerales. La savia elaborada es agua con moléculas orgánicas, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá por ejemplo vemos, ¿no? En la respiración, la hoja toma oxígeno, ¿no? Y el CO2 para la fotosíntesis, ¿no? Entonces, en la respiración está, ¿no? Bota dióxido de carbono y vapor de agua, ¿no? Porque recuerden que las plantas también respiran, ¿no? Por si acaso. ¿Ya? Y en la fotosíntesis, ¿no? Se libera oxígeno y se toma dióxido de carbono y se libera oxígeno, ¿no? Y también vapor de agua. ¿Ya? Entonces, no, eso se le llama transpiración, ¿no? En la respiración. El dióxido de carbono más agua, ya me da glucosa más oxígeno, ¿no? Ese es en la fotosíntesis. En la respiración es al revés, ¿no? Oxígeno, ya más glucosa, ya producen dióxido de carbono y vapor de agua también, ¿no? Ya, ahí tenemos de nuevo, ¿no? En la hoja, ¿no? El agua y las sales minerales, ¿no? Y el dióxido de carbono produce a nivel de la hoja la glucosa sobre todo, ya, proteínas, grasas, pero sobre todo glucosa, ya, y se libera oxígeno, ¿no? Ahí está. Las plantas hacen las dos cosas, ¿no? La respiración y la fotosíntesis y la respiración. Como repito, en la fotosíntesis absorben dióxido de carbono y expulsan oxígeno, ¿no? En cambio, en la respiración es al revés. Absorben oxígeno y expulsan dióxido de carbono. Y este intercambio de gases lo realizan a nivel esas válvulas que les dije, ya que se llaman estomas, ¿no? La respiración es tanto de día y de noche, en cambio la fotosíntesis la realizan en el día, ¿no? Entonces, la fotosíntesis, la energía luminosa, se convierte en energía química. Y esta energía química está representada por las moléculas orgánicas. Lo que, como les repito siempre, los que comemos, ¿no? Todo, la papa, la yuca, el camote, el oyuco, ¿no? El maíz, los cereales, ¿no? Las menestras, todo eso es producto de la fotosíntesis. Entonces, miren qué importante es, ¿no? O sea, gracias a la fotosíntesis que nos alimentamos, chicos. Acá, por ejemplo, mire, tenemos una hoja y de nuevo le estamos viendo un pedazo de la hoja, ¿no? Del tejido epidérmico, y ahí vemos la célula vegetal, ahí enmarcada de rojo, con un abundante cloroplasto, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí?
A ver, Calderón Jairi. No, profesor. ¿Qué cosa es la fotosíntesis? Cruz Diana. ¿Qué cosa es la...? Sí, profesor. ¿Ah? ¿Qué es la fotosíntesis? Es cuando moléculas sencillas como el dióxido de carbono y el agua se convierten en compuestos orgánicos. Ah, claro, moléculas complejas, ¿no? O sea, la energía luminosa del Sol se convierte en energía química, ¿no? Ya, entonces, esa es la fotosíntesis. Acá vemos dióxido de carbono más el agua y las sales minerales que se absorben por la raíz, el dióxido de carbono que se absorbe por las hojas en presencia de la luz solar y la clorofila, producen moléculas orgánicas, azúcares sobre todo, y se libera oxígeno a la atmósfera, ¿no? Ahí está de nuevo. Ya. Ahí está de nuevo, ¿no? Dióxido de carbono, agua, energía solar, se libera oxígeno. Ahí tenemos de nuevo el cloroplasto, ¿no? Con sus estructuras, las granas con los tilacoides, ¿no? A ver, Ana Milé Espinosa. A nivel de qué estructura se realiza la absorción de luz. ¿De qué estructura del cloroplasto? Me dice, a ver. Ah, en las hojas de las plantas, claro, como dice Reyes Jimena, ¿no? Pero yo me refiero a que a nivel dentro del cloroplasto, ¿no? Es a nivel de las granas, ¿no? De las granas que están formadas por los tilacoides. Ahí se encuentran las granas, ¿no? Eso es lo que parecen apiñamiento de monedas. Esto de acá, estas son las granas. Y ya saben que un grana es un conjunto de tilacoides, ¿no? Ahí se encuentra la clorofila. Ya miren, acá tenemos un ostiolo, perdón, una célula, las estructuras de un estoma, ¿no? El estoma es el que realiza el intercambio gaseoso, ¿no? Absorbe dióxido de carbono y bota oxígeno y vapor de agua. Ya en el caso de la fotosíntesis, y al revés, ¿no? Toma oxígeno y bota dióxido de carbono y vapor de agua en la respiración, ¿no? O sea, el intercambio gaseoso se realiza aquí, en los estomas, ¿no? Ahí de nuevo tenemos ya el agua, las sales minerales, ¿no? El vapor del dióxido de carbono y producción de materia orgánica, ¿no?
azúcar sobre todo, ¿no? Mira, recuerden, jóvenes, entonces, ¿no? Entonces la fotosíntesis tiene dos fases, ¿no? La fase luminosa y la fase oscura, ¿ya? Entonces la fase luminosa se realiza en presencia de luz a nivel de los granas de los tilacoides del grana, ¿no? Y entonces ahí se absorbe dióxido de carbono, ahí se absorbe la luz a nivel de los tilacoides del grana, ¿no? Y el agua absorbida se va a descomponer en hidrógenos, en oxígeno, ¿ya? Y se van a liberar electrones, ¿no? Entonces estos electrones son los que van a seguir un camino, esto de acá, miren, acá, ¿no? A nivel de los tilacoides del grana, a nivel del fotosistema 2, P680 que le llaman, y esta es una molécula que absorbe luz, miren acá. Estamos en el tilacoide del grana, ahí miren, el fotosistema 2, P680, absorbe luz, ¿ya? Y el agua absorbida por la planta se descompone en oxígeno e hidrógeno y se liberan electrones. Estos electrones son los que van a seguir esta ruta, miren. Fotosistema 2, plastoquinona, citocromo, ¿no? Plastocianina, fotosistema 1. Ya, el fotosistema 1 también se absorbe luz, ¿no? Acá hay una molécula que se llama ferrodoxina, ya que es una enzima que permite, ¿no? Que el NADP significa nicotinamida de nindifosfato, capture un hidrógeno y se convierte en NADPH. Ya, entonces, y acá miren, tenemos la molécula que se llama la molécula lanzadera, llamada la ATPasa o FATPasa o ATP sintetasa, ¿no? Que dice por cada 2 hidrógenos que pasan, ya, porque acá de la descomposición del agua, mire, se ha liberado hidrógeno, estos hidrógenos se van acumulando y ejerciendo presión, ¿no? Entonces, por cada 2 hidrógenos que atraviesan, un ADP reacciona con un fósforo y produce un ATP. ADP significa adenosín difosfato, ¿ya? Reacciona con un fósforo y produce un adenosín trifosfato. Por cada 2 hidrógenos, otro ATP. Por cada 2 hidrógenos, otro ATP. Ya, esto de acá se le llama fosforilación fotosintética. ¿Por qué? Porque se está produciendo ATP. Y ustedes saben que el ATP es la molécula energética, ¿no? Y esto de acá se le llama cadena electrónica. ¿Ya? Entonces todo esto ocurre en la fase luminosa en presencia de luz. Cuando lo que hemos visto acá anteriormente es la fotosíntesis acíclica, ¿no? Y en la cíclica solamente interviene el fotosistema 1, P700, y solamente se produce ATP nada más. Y acá está. En cambio, en la fotosíntesis acíclica se intervienen los dos fotosistemas, 2 y 1, ¿no? En la cíclica solamente es el fotosistema 1. El fotosistema 1, P700, ¿no? Ya saben que permite la formación del NADPH, ¿no? Del NADP a NADPH2. Acá vemos la cadena electrónica, ¿no? El camino que siguen los electrones, ¿no? Ferrodoxina, plastoquinona, citocromo, plastocianina, ¿no? Quita el electrón, de nuevo al fotosistema 1 y así, ¿no? Y en este proceso va produciendo ATP. Ya, y la fase oscura, jóvenes, en la fase oscura de la fotosíntesis, ya se realiza a nivel de el estroma del cloroplasto. Y las moléculas, acá puede ser en presencia o ausencia de luz, ¿no? O sea, si hay luz igual se da, ¿no? Y si no hay luz también se da. En cambio, en la luminosa sí necesariamente tiene que haber luz, ¿no? Entonces miren acá, las moléculas de glucosa se convierten en... acá vemos, este es el estroma del cloroplasto. ¿Ya? ¿Cuáles son los eventos más importantes?
de la fase oscura, también llamada ciclo de Calvin-Benson, ¿no? Se produce, se fija el CO2, eso se llama carboxilación, ya, la ribulosa difosfato, esto voy a preguntar en la práctica, la ribulosa difosfato es la que absorbe el CO2 y se convierte en fosfoglicerato. Ya, en el fosfoglicerato ya reacciona con el NADPH2 y se convierte en fosfogliceraldehído. El fosfogliceraldehído es el precursor de las moléculas de azúcar de 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, ¿no? Las más importantes para nosotros son las de 5 y 6 átomos de carbono. La glucosa. Acá está. ¿Ya? Entonces, en el ciclo de Calvin-Benson o fase oscura, se produce la fijación del dióxido de carbono y la producción de glucosa, ¿no? Y la molécula que absorbe el dióxido de carbono se llama ribulosa difosfato. Ahí está, fase luminosa, fase oscura. En la fase oscura se produce la glucosa y la fijación de CO2. Se llama reacción de Blackman, ¿no? Ahí se producen tetrosas, ¿no? Triosas, tetrosas, pentosas, sobre todo, y las hexosas, ¿no? Que son las que forman la glucosa y que después va a formar el almidón, todo lo que comemos. Está de nuevo, la hoja, un corte de hoja, los cloroplastos, el interior de los cloroplastos, ¿no? De nuevo, membrana externa, membrana interna, estroma, las granas con los tilacoides, ¿no? Está de verde porque ahí está la clorofila, pues en los tilacoides del grana. Eso también voy a preguntar, ¿eh? Acá está cloroplasto, membrana externa, membrana interna, estroma, ¿no? El ADN, recuerden que los cloroplastos tienen su propio ADN, igual que las mitocondrias, y acá está las granas con los tilacoides, ¿no? Igual, cloroplastos, ¿no? Un gráfico y una vista microscópica, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profesor. Ya, chicos, entonces vamos a hacer este pequeño ejercicio, ¿ya? Vamos a ver. Ya, ejercicio de aplicación, a ver, vamos a ver. A ver, ¿se ve, no? Ya, a ver, Sí, profe. ahora sí vamos a tratar de participar todos, ¿ya? A ver, dice, el ciclo de Krebs ocurre en... ocurre el ciclo de Krebs, eso es de la respiración, ¿no? ¿Dónde ocurre? Ocurre en el caso de la mitocondria, en la matriz mitocondrial, ¿no? Entonces la respuesta es la letra... A ver, espérense, a ver, un La ratito. letra C. Ya. Bueno, acá creo que, espérense. Acá estos son ejercicios de respiración. A ver, espérense, vamos a... Un ratito. Vamos a hacerlo acá ya. Un ratito. Profe, no se ve nada en la pantalla, solo está unas Un ratito, un líneas. ratito. Un ratito.
momentito, ya estoy... A ver. Todavía no estoy compartiendo pantalla un rato. Ya, a ver. ¿Ven? Sí, profe. ¿Ven? Sí, profe. Ya, miren, ahí ya, sí, si no, lo que pasa es que los primeros problemas eran Pero de eso no es nuestros, eso no son comunicación. ¿Perdón? eso no son nuestros problemas. Claro, estos No de es- acá sí. No, son de libros, sino que lo que pasa es que la primera parte era de respiración. Ah, ya, ya. Acá ya elegí lo de fotosíntesis, a ver. Por ejemplo, acá en la 1, ven la 1, ¿no? Jóvenes. Sí, profe. Ya dice, completa el cuadro con las diferencias entre anabolismo y catabolismo. Ya acá en anabolismo es proceso de construcción, en catabolismo es proceso de destrucción, ¿no? Ya, en anabolismo se absorbe energía, en catabolismo se libera energía, ¿no? Ponen ahí por decir, ¿no? Ya, el ATP está formado por el ATP, adenosín trifosfato, ¿no? Por adenina, ya por cuestiones de tiempo, ya, por adenina, por tres moléculas de ácido fosfórico, ya, y en cuyos enlaces está, pues, hay y un azúcar ribosa, ¿no? Ya, forma el adenosín trifosfato. En sus enlaces hay gran cantidad de energía almacenada. A ver, así, acá, a ver, mentalmente, la fotosíntesis es una reacción endergónica o endotérmica. ¿Por qué? A ver, ¿cuál sería? Libera, desprende, absorbe, destruye, expulsa. ¿Qué hemos dicho de la fotosíntesis? ¿Que absorbe energía o libera Absorbe, energía? ¿Ah? absorbe. Ah, entonces, ¿qué sería? ¿Endergónica o La exergónica? C. No. La C, dice Guamán. A ver. Endergónica porque absorbe, claro, la C, como dijo, ¿no? La letra C. Es endergónica es lo mismo que endotérmica, absorbe energía. Respuesta a la letra C. A ver acá, los cloroplastos son estructuras que se encuentran únicamente en, ¿dónde? Arqueobacterias, cianofisias, eucariotas, animales superiores, hongos. ¿Ah? ¿Cuál sería la respuesta? ¿La célula vegetal es procariótica o eucariótica? C, me dice el Euca- Eucariota, ya, entonces, ¿cuál sería la respuesta? la C. Claro, eucariótica, pues, ¿no? La C también dice, claro, la C es, porque recuerden que tanto las células animales como vegetales son eucarióticas, ¿no? De la respuesta sería la letra, y tienen organelas. En cambio, las procarióticas no tienen organelas. Además, que bacterias, cianofitas, esos son eucarióticas, son procarióticas, perdón, eso no tienen organelas. Hongos no, porque los hongos no hacen fotosíntesis, y animales menos, ¿no? Los cloroplastos están solamente en células vegetales y en algas, ¿no? Y en algunas cianofitas o cianobacterias, ¿no? Y a ver, la unidad estructural de la fotosíntesis, ¿cuál es? Me dice el cloro, El cloroplasto. claro, el cloroplasto, ¿no? Muy bien.
Ya, a ver. Dice, la clorofila absorbe, a ver, todas las longitudes de onda verde, todas las longitudes de espectro visible, todas las longitudes de espectro visible, excepto el verde, ninguna longitud, el verde y los colores primos. ¿Qué opinan? La A. La A. La A, no es cierto, todas las longitudes de onda verde. A ver, la 7. La fase luminosa de la fotosíntesis acontece en ¿dónde? La grana. Claro, en las granas, acontece en las granas del cloroplasto, ¿no? Y ya saben que la grana está formado por conjunto de tilacoides, ¿no? ¿Qué es el metabolismo? Entonces ahí ustedes ponen, ¿no? Es el intercambio de materia y energía que realizan los seres vivos con su medio ambiente, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de metabolismo? El anabolismo y el catabolismo, ¿no? El anabolismo construye, el catabolismo destruye, ¿no? ¿Cuántas moléculas fosfato forman el ATP? 3. 3, ¿no es cierto? Por eso es trifosfato, ¿no? Sería la letra B, ¿no? ¿Y qué tipo de fotosíntesis realizan las bacterias? Ya las bacterias realizan una fotosíntesis anoxigénica, ¿no? O, bueno, en este caso sería anaeróbica, o sea, en ausencia de oxígeno, ¿no? Y así por el estilo, chicos, ¿no? Ya, entonces ya más o menos con esos ejercicios, sobre todo van a venir las preguntas que hemos hecho ahora en el Zoom, ya esas las que les he dicho, eso va a venir. Ya, chicos, entonces ya nos estamos viendo, estudien para su práctica calificada de ahora más tarde, ¿ya? ¿Ya, jóvenes? Profe, ¿cuál era la 11? Ah, ¿qué tipo de fotosíntesis se realiza en la bacteria anaeróbica? O más propiamente, a ver, anaeróbica es en ausencia de oxígeno, ¿no? Ellos La realizan, 12. claro, anaeróbica, no, es autotrófica, fotosintética y quimiosintética, ¿no? Anoxigénica, póngale, mejor es más exacto, ¿no? Anaeróbica es más para cuando es respiración. Ajá. Anoxigénica. La letra C es la letra C. Ya, chicos, entonces ya nos estamos viendo. Estudien. Nos vemos, jóvenes. Ok, profesor, hasta Hasta luego. luego, Ya, profesor. Hasta luego, profesor. y hasta luego. Luego. Ya. Profesor Carlos está grabando todavía. Pare la grabación. Profesor Carlos Moreno. Profesor Carlos Moreno. Profesor Carlos Moreno. Sí, Mil. Está grabando todavía. No, ya, a ver.